Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en una reflexión diaria católica con fecha del 5 de octubre de 2025 y se centra en un tema, un tema clave, la fe. El objetivo, pues intentar desentrañar qué significa eso de tener fe, aunque sea, como dice el Evangelio, del tamaño de un grano de mostaza. Nos vamos a guiar por un pasaje muy concreto de Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6, y cómo lo analiza esta reflexión. Porque la verdad es que la reflexión empieza fuerte, con una imagen que usa Jesús que es impactante. La idea de que la fe podría arrancar una morera de raíz y plantarla en medio del mar. Suena, imposible, ¿verdad? Pues vamos a ver qué hay detrás de esta afirmación tan radical. Todo arranca, según leemos en Lucas, con una petición muy directa de los apóstoles a Jesús. Aumentanos la fe. Así de simple. Y la respuesta de Jesús es la que nos mete de lleno en esto. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. A ver, parémonos un segundo aquí. La imagen. Arrancar un árbol como una morera, que son robustos, ya parece una tarea enorme, pero ¿plantarlo en el mar? No sé, con agua salada a las olas, no es el sitio ideal para que un árbol, eche raíces. La reflexión sugiere que Jesús está usando aquí una hipérbole muy fuerte, una exageración, ¿no?, para impactar, para hacernos pensar. Parece que quiere insistir en que quizás subestimamos muchísimo el poder que puede tener la fe. La fe de verdad. De hecho, la fuente nos recuerda que hay otra imagen parecida en Mateo, esa de la fe que mueve montañas. Vale, vamos a intentar entender qué clase de poder es este. Has dado justo en el clavo con lo de la imagen potente y la hipérbole, porque es que es fundamental entender, y la reflexión insiste mucho en esto, que Jesús no está hablando aquí de conseguir superpoderes, no va de hacer trucos de magia o, yo qué sé, manipular la naturaleza a nuestro antojo. No es una fe que nos convierte en hechiceros, capaces de cambiar el mundo físico como queramos. No. Lo que es verdaderamente fascinante, y es el corazón de la reflexión, es el tipo de poder que representa esta fe. Es un poder de naturaleza espiritual. Se refiere a la capacidad de lograr transformaciones muy profundas. Transformaciones que, si lo miras desde una lógica puramente humana, material, pues parecen imposibles. Hablamos de cambios en el alma, ¿sabes? En la lucha interior contra el pecado, en sanar heridas espirituales, en poder seguir adelante en medio de dificultades extremas. Ahí es donde está ese poder milagroso, en esa dimensión interior espiritual. La morera arrancada y plantada en el mar es, un símbolo de esa transformación radical en un terreno que humanamente parece, estéril, imposible. Es poder espiritual. Pero Jesús da una medida muy concreta, como un granito de mostaza. La reflexión nos recuerda lo pequeña que es esa semilla, diminuta, apenas 1 milímetro. Para la gente de la época, que eran agricultores casi todos, era seguramente la semilla más pequeña que conocían, una imagen muy cotidiana. ¿Por qué usar algo tan pequeño para hablar de un poder tan grande? Pues justo por eso. Es que al usar la imagen de lo más pequeño que conocían, Jesús está diciendo que no hace falta una fe enorme, descomunal, una fe de gigante, para tener acceso a ese poder espiritual que transforma, que incluso una fe muy pequeña, casi invisible, si es auténtica, si es genuina, ya tiene dentro una potencia tremenda. Es como si dijera, mirad, no necesitáis una montaña de fe, con esta pequeña chispa viva ya basta. Y esto, conectémoslo otra vez con la petición de los apóstoles, aumentanos la fe. La respuesta de Jesús al poner el listón en tener al menos esa fe diminuta, como el grano de mostaza, pues lleva implícita una observación bastante dura sobre cómo estaba la fe de ellos en ese momento. La reflexión lo interpreta así. Si Jesús les dice que con una fe mínima ya podrían hacer lo imposible espiritualmente y ellos no lo están haciendo, pues significa que su fe en ese momento era quizá todavía más débil que ese mínimo. Quizá era casi inexistente, o estaba tan llena de dudas, de vacilaciones, que no servía para nada, era inoperante. Y esto nos lleva a una de las ideas centrales que la fuente quiere transmitir. Me parece clave, que el primer paso, el paso esencial para que la fe crezca y se haga fuerte, es paradójicamente reconocer con humildad la propia falta de fe. Humildad. Sí, admitir, Señor, mira, en realidad mi fe es muy pobre o casi no tengo. La reflexión contrasta esta actitud humilde y sincera con la trampa del orgullo espiritual o el autoengaño.
Esa tendencia que a veces tenemos, casi sin darnos cuenta, de querer aparentar una gran fe, de convencernos a nosotros y a los demás de que somos muy fuertes espiritualmente, cuando en realidad los frutos no están ahí. Porque si uno de verdad tuviera esa fe viva, aunque fuera pequeña, Dios estaría obrando a través de esa persona cosas que superan lo normal, humanamente hablando, en lo espiritual. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? Pues una paciencia heroica ante algo muy difícil, una capacidad de perdón que no se entiende, una fortaleza ante el sufrimiento que parece imposible. La ausencia de esos milagros espirituales del día a día podría ser, según esta reflexión, una señal de que esa fe que decimos tener, pues igual no es tan real como pensamos. No hablamos de mover árboles literalmente. Volvamos a la pregunta. ¿Qué puede hacer en la práctica esta fe tamaño grano de mostaza? En la vida real, mencionaste la transformación interior, pero ¿cómo se traduce? Pues mira, la reflexión da como dos líneas de acción principales. Para esa fe auténtica, por pequeña que sea. Primero, dice que tiene el poder de arrancar el pecado. Y fíjate, no solo el propio pecado, sino también el que está muy metido en el corazón de la gente que nos rodea. El de otros también. Sí, a través de la oración, del ejemplo, de una palabra inspirada. Pensemos en hábitos que destruyen, rencores que llevan años ahí, egoísmos muy profundos. La fe que actúa, la que confía en el poder de Dios, puede ser la herramienta para quitar de raíz esas moreras espirituales que parecen imposibles de mover. Y la segunda línea de acción, que es igual de sorprendente, es que esta fe puede nutrir el alma de formas que humanamente parecen, bueno, imposibles. Aquí es donde la imagen de plantar el árbol en el mal cobra otro sentido. Vale, profundicemos en eso de nutrir. Suena un poco contraintuitivo, ¿no? Aplicarlo a situaciones difíciles. ¿Cómo puede nutrir algo que parece destructivo? Exacto. Ahí está la paradoja que la fe, digamos, resuelve. La reflexión usa un ejemplo extremo, pero muy claro, el del mártir. Si lo piensas desde un punto de vista humano, lógico, la persecución, la tortura, la muerte violenta, eso no nutre. Es lo contrario. Destruye, aniquila la vida. Nadie busca que le persigan para nutrirse. Claro, nadie. Sin embargo, aquí entra en juego ese poder transformador de la fe del que hablábamos. Cuando una persona se enfrenta a esas situaciones extremas por ser fiel a Cristo y mantiene su fe hasta el final, su alma, según esta visión espiritual, encuentra una fuente de nutrición profundísima justo en aquello que por fuera la está destruyendo. Es como si la fe tuviera la capacidad, como una alquimia espiritual, de convertir el veneno en alimento para el alma. Es como si esa agua salada del mar, que debería matar al árbol, se convirtiera por un milagro en el agua viva que lo sostiene. Es una idea que sobrecoge, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pensar que lo peor que puede pasar desde la perspectiva del mundo puede convertirse por la fe en fuente de vida interior. Ese es uno de los mayores milagros a los que apunta la reflexión. Y claro, no hace falta llegar al martirio para vivir esto, aunque sea a menor escala. La reflexión sugiere que este principio vale para cualquier sufrimiento o dificultad que se afronte con fe. Una enfermedad crónica, dolorosa, la pérdida de alguien querido, una situación de pobreza extrema, una injusticia muy clara. Si se viven desde la fe, confiando en Dios en medio de la oscuridad, esas mismas circunstancias malas pueden convertirse, de forma misteriosa pero real, en una fuente inesperada de fortaleza interior, de crecimiento espiritual, de purificación. La fe permite que el alma encuentre alimento y crecimiento justo ahí donde la lógica humana solo vería desolación, motivo para desesperarse. Es Dios actuando en el mar, donde naturalmente no esperaríamos encontrar vida para nuestra morera interior. Esa idea de encontrar nutrición en lo adverso es muy potente y conecta con otro punto de la reflexión que me llamó la atención. Se menciona que algunos grandes místicos, esas figuras que conocemos por su experiencia profunda de Dios, enseñaron que la fe oscurece el intelecto. Aquí es donde la cosa se pone, realmente interesante. Porque a primera vista, oscurecer el intelecto suena mal, ¿no? Como si la fe nos hiciera tontos o nos llevara a la ignorancia. Claro, es una frase que se puede malinterpretar muy fácil si la sacas de contexto. Pero la explicación que da la reflexión, basándose en esa tradición mística, es muy distinta. No se trata de despreciar la razón ni la inteligencia humana. Son dones de Dios, por supuesto. Se trata más bien de reconocer que tienen límites.
Oscurecer el intelecto en este sentido significa que la fe nos guía por caminos que nuestra razón, ella sola, no puede entender ni iluminar del todo. Es la disposición a confiar y a seguir la guía de Dios, incluso cuando no entendemos completamente el por qué o el cómo. Ajá. Es meterse en un territorio que para nuestra lógica es oscuro, es desconocido, pero hacerlo de la mano de Dios, confiando en su sabiduría, que es superior. No es una forma inferior de conocer, sino una forma diferente. Y en cierto modo, superior, porque nos conecta con la realidad divina que va más allá de nuestra capacidad de análisis. Es una luz distinta, no es ausencia de luz. Entiendo. Es como caminar en la niebla confiando en un guía que sabe el camino, aunque tú no veas más allá de tus pies. Exactamente, esa es una buena imagen. Y la implicación de vivir así, guiados por la fe, más allá de lo puramente racional, de lo que podemos comprender, es profunda. Según la reflexión, cuando una persona se abandona a esta guía divina, se convierte en un instrumento más dócil, más eficaz de la gracia transformadora de Dios, esa ayuda divina que nos cambia por dentro. Empieza a ser capaz de actuar, de amar, de perdonar, de resistir, de maneras que superan sus propias fuerzas, sus talentos naturales. Sus acciones empiezan a tener una fecundidad espiritual que no viene de su capacidad, sino de Dios actuando a través de ella. Y esto nos devuelve, como en un círculo perfecto, a la petición inicial de los apóstoles. Aumentanos la fe. Claro. Y a la necesidad urgente de la humildad que decíamos antes, porque para caminar en esa oscuridad de la fe, para dejarse guiar por encima de lo que entiendes, hace falta mucha humildad. Hace falta reconocer, yo solo no puedo, no entiendo, pero confío en ti. Es precisamente esa oración humilde, Señor, aumenta mi fe. Señor, no tengo suficiente fe, ayúdame, la que, según esta reflexión, abre la puerta de par en par para que Dios intervenga, para que Él arranque con su poder las moreras del pecado, del sufrimiento sin sentido, y para que plante nuestra alma en esos sitios inesperados, incluso en el mar de las dificultades, donde, contra toda lógica humana, encontramos la nutrición espiritual que nos da la vida verdadera. Entonces, ahora sí intentamos resumir un poco las claves que hemos sacado de esta reflexión. ¿Qué nos llevamos? Primero, que la fe auténtica, por muy pequeña que sea, como un grano de mostaza, tiene un poder espiritual inmenso. No para hacer trucos con árboles, sino para transformar nuestra realidad interior de forma radical. Correcto. Correcto. Segundo, que este poder se ve sobre todo en la capacidad de arrancar el pecado de raíz, en nosotros y alrededor, y en esa habilidad asombrosa de convertir el sufrimiento o la adversidad, el mar, en fuente de nutrición y fuerza espiritual. Exacto, esa transformación. Y tercero, que la clave para acceder a este poder no es la autosuficiencia, no es creerse muy fuerte, sino justo lo contrario, la humildad. Reconocer nuestra falta de fe y pedirle a Dios que la aumente es lo que le permite a Él actuar y guiarnos por caminos que van más allá de nuestra razón, hacia una vida, más plena espiritualmente. Serían esas las ideas principales. Creo que has captado perfectamente la esencia de la reflexión. Esos son los pilares, sí. Y la fuente termina, como es lógico, con una invitación muy directa a hacer nuestra esa oración tan sencilla pero tan profunda de los apóstoles. Señor, aumenta mi fe. Pero no como una fórmula que repetimos sin más, sino como un grito sincero del corazón, que reconoce que necesita a Dios, que depende de Él. La reflexión sugiere que esta petición constante, hecha con humildad, es la llave que permite a Dios moldearnos, guiarnos y nutrir nuestra alma de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Y esto, claro, inevitablemente nos deja con una pregunta importante para la reflexión personal. Más allá de esta conversación, si aceptamos esta visión de la fe como un poder transformador que actúa en lo espiritualmente imposible, ¿qué significaría hoy, en mi vida concreta, arrancar esas moreras de pecado, de miedo, de desesperanza, esas cosas que me impiden crecer? ¿Y qué significaría ser plantado y encontrar nutrición espiritual precisamente en esas circunstancias difíciles, en ese mar personal que quizá estoy atravesando ahora mismo? ¿Cómo se vería esa dinámica de fe humilde y poder divino en mi día a día? Es algo para pensar. Una pregunta desafiante, sí, y muy personal. Y con esa invitación a explorar el poder transformador de la fe, incluso la más pequeña,
capaz de obrar lo espiritualmente imposible cuando se pide con humildad, concluimos nuestra inmersión de hoy en esta reflexión católica.